Alerta. Lo que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la traición y la justicia. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría alguien por dinero y poder? ¿Hasta qué punto la codicia puede corroer un alma y convertir a una persona en un monstruo? Prepárate, porque esta historia te hará hervir la sangre y quizás te hará mirar a tus seres queridos de una manera completamente diferente. No olvides suscribirte al canal para más historias impactantes como esta y activar la campanita para no perderte nada. Y por favor, dale me gusta a este video si te atrapa desde el principio. El aire en la corte de familia suele estar cargado de arrepentimiento y promesas rotas. Pero hoy, en el departamento 4B de los juzgados de Santa Elena, estaba impregnado de puro veneno. A un lado, sentado como un intocable, estaba Mateo Herrera, un magnate de la tecnología, impecable en su traje de 1,000 euros. A su lado, no un abogado, sino su amante, Claudia Serrano, con una sonrisa de suficiencia dibujada en los labios. Eran la viva imagen de una victoria descarada. Al otro lado, una silla vacía. La esposa, Sofía Herrera, embarazada de 7 meses y declarada demasiado frágil emocionalmente para comparecer en persona. Testificaría por video. Mateo pensó que lo tenía todo planeado. Pensó que tenía el control. Pero nunca imaginó que la mujer a la que había descartado como débil había preparado una bomba digital. Y su testimonio en video estaba a punto de destrozar no solo su caso, sino todo su mundo. La sala de audiencias era un escenario de guerra silenciosa y costosa. El aire mismo parecía estéril, con un leve olor a papel viejo y el amargo regusto de los matrimonios disueltos. Mateo Herrera estaba en la mesa del demandante, la imagen misma del éxito dolido. Su traje era de un gris carbón oscuro, hecho a medida a la perfección. Un testimonio silencioso de la riqueza en el centro de esta fea disputa. Irradiaba un aura de poder tranquilo y controlado. El tipo de hombre que creía que el mundo era simplemente una serie de problemas que su dinero e influencia podían resolver. A su lado, en un movimiento de arrogancia impresionante, se sentó Claudia Serrano. Ella no era su abogada. Ella era su declaración. Vestida con un elegante vestido verde esmeralda, que se aferraba a ella como una segunda piel, era joven, hermosa y absolutamente descarada. De vez en cuando se inclinaba para susurrar algo al oído de Mateo, su largo cabello rubio rozando su hombro. Era una actuación de intimidad y posesión, una crueldad deliberada dirigida a un oponente que ni siquiera estaba físicamente presente. Eran un frente unido que proyectaba la imagen de un futuro desvinculado del pasado. Al otro lado del pasillo estaba la abogada de Sofía, una mujer agotada pero tenaz llamada Elena Vidal. La silla a su lado estaba sorprendentemente, dolorosamente vacía. Elena había solicitado un aplazamiento, citando la etapa avanzada del embarazo de alto riesgo de su cliente y el inmenso estrés del proceso. La jueza, una mujer formidable llamada Jueza Morales, con reputación de no tolerar tonterías, había transigido. Se requiere la presencia de su cliente, señorita Vidal. El tribunal no es indiferente a su condición, pero el señor Herrera también tiene derechos. Comparecerá a través de un enlace de video en vivo. Se le tomará juramento, testificará y será interrogada. ¿Está claro? Así, una gran pantalla de televisión había sido colocada frente al estrado de los testigos. Por ahora, estaba oscura, un espejo negro que reflejaba la tensa escena. El abogado de Mateo, un depredador astuto y de cabello plateado llamado Julián Torres,
se levantó para comenzar su declaración de apertura. Habló en tonos suaves y razonables, de los que hacían que afirmaciones escandalosas sonaran como hechos establecidos. «Su señoría», comenzó Torres, gesticulando hacia su cliente. «Estamos hoy aquí porque el señor Mateo Herrera, un pilar de la comunidad tecnológica y un filántropo generoso, ha sido objeto de una campaña de abuso emocional y financiero por parte de su esposa, Sofía Herrera». Un bajo murmullo recorrió a los pocos observadores en la galería. Esta no era la narrativa estándar. «La imagen que la señora Herrera intentará pintar», continuó Torres, «es la de una víctima, una esposa despreciada. Y sí, su señoría, mi cliente no niega su indiscreción. Ha sido abierto sobre su relación con la señorita Serrano». Le dio a Claudia un breve, casi paternal, asentimiento. Es humano. Cometió un error. Pero ese error no le da a la señora Herrera licencia para liquidar sus bienes conjuntos, para acumular deudas que superan los $250,000 solo en los últimos 6 meses, y para involucrarse en un comportamiento errático y paranoico que ha dado al señor Herrera serios motivos de preocupación, no solo por su propia seguridad, sino por el bienestar de su hijo por nacer. Dejó que eso flotara en el aire. El hijo por nacer. La última carta de triunfo. Presentaremos pruebas de gastos exorbitantes e inexplicables. Extractos de tarjetas de crédito que muestran miles gastados en artículos de lujo para los que no tiene uso. Mostraremos correos electrónicos y mensajes de texto llenos de acusaciones delirantes sin fundamento. Lamentablemente, nos veremos obligados a llamar a testigos que testificarán sobre el estado mental cada vez más inestable de la señora Herrera. Mateo bajó la mirada, sacudiendo la cabeza con una tristeza ensayada. Era una actuación magistral. Él era el hombre razonable llevado al límite por una mujer desquiciada. Su aventura era simplemente un síntoma de un problema mucho mayor. Ella, Elena Vidal, se opuso, por supuesto. «Su señoría, el señor Torres está testificando. Estas son afirmaciones infundadas e incendiarias, diseñadas para envenenar el pozo antes de que mi cliente haya tenido siquiera la oportunidad de hablar». «Tomado nota, señorita Vidal», dijo la jueza Morales, con los ojos fijos en Torres. «Tenga cuidado, señor Torres. Presente su caso. No haga comentarios editoriales». «Por supuesto, su señoría». Torres hizo una leve reverencia. Durante la siguiente hora, expuso su versión de la realidad. Presentó extractos bancarios, destacando cada gran retirada que Sofía había hecho. Mostró recibos de ropa de bebé de diseñador, enmarcándolos no como la emoción de una nueva madre, sino como un gasto maníaco. Pintó un cuadro de un matrimonio que se había estado desmoronando mucho antes de que Claudia Serrano entrara en él. Una decadencia causada por la supuesta inestabilidad de Sofía. Mateo fue su testigo estrella. Cuando Torres lo llamó al estrado, caminó con un paso pesado, un hombre agobiado por el dolor. «Señor Herrera», comenzó Torres, «¿puede describir el comportamiento de su esposa en los meses previos a su separación?» Mateo suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Fue difícil», dijo con voz cargada de falsa emoción. Sofía se volvió distante. Sospechaba de todos. Me acusaba de cosas salvajes, de espiarla, de intentar envenenarla. Se encerraba en su habitación durante días. Y los gastos. Intenté hablar con ella al respecto, conseguirle ayuda. Sugerí terapia para nosotros, para ella. Se negó. Lo vio como un ataque. «¿Y el niño?», preguntó Torres, suavemente. «Estoy aterrorizado», confesó Mateo, mirando directamente a la jueza.
Amo a mi hijo. Quiero ser padre. Pero tengo serias preocupaciones sobre la capacidad de Sofía para proporcionar un entorno estable. Eso es todo lo que quiero. Un hogar seguro y estable para mi hijo. No miró ni una sola vez la pantalla oscura. Para él, era una irrelevancia. Su esposa era un problema que debía gestionarse, y él lo estaba gestionando con una eficiencia despiadada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de mentiras cuidadosamente construidas, Torres terminó su presentación inicial. La parte demandante descansa por ahora, su señoría. La jueza Morales miró de Mateo, la imagen de la sinceridad dolida, a la silla vacía junto a Elena Vidal. Señorita Vidal, dijo la jueza, su voz resonando ligeramente en la habitación silenciosa. Es hora de escuchar a su cliente. Establezcamos el enlace de video. Un alguacil se movió hacia la televisión. Mateo se sentó de nuevo junto a Claudia, apretándole la mano con confianza por debajo de la mesa. Él sonrió con suficiencia. La fase 1 estaba completa. Había enmarcado la narrativa. Ahora su esposa inestable, emocional y embarazada aparecería en la pantalla. Probablemente se derrumbaría en lágrimas y probaría cada uno de sus puntos. Él pensó que sabía exactamente lo que vendría. El alguacil jugueteó con un cable y la pantalla parpadeó. Apareció un fondo azul, luego se disolvió en una imagen en vivo. Pero no era lo que nadie esperaba. No era un primer plano de una cara bañada en lágrimas en un dormitorio tenuemente iluminado. El video mostraba a Sofía Herrera, sí, pero estaba sentada erguida en un simple escritorio de madera. Su embarazo era obvio, una suave curva bajo un sencillo suéter gris. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era de una calma profunda e inquietante. Sus ojos, claros y directos, parecían mirar a través de la pantalla, más allá de los abogados y la jueza, y directamente a su marido. El fondo no era un dormitorio, sino una pared neutral, un lienzo en blanco. Se veía serena, preparada y completamente en control. La tranquila confianza que irradiaba de la pantalla fue la primera grieta en la fachada perfecta de Mateo. Se revolvió en su asiento. Su sonrisa de suficiencia se convirtió en una línea delgada e incierta. La mano de Claudia, que había estado apoyada casualmente en su brazo, se tensó. «Señora Herrera, ¿me oye?» La voz de la jueza Morales resonó. En la pantalla, Sofía se inclinó ligeramente hacia su micrófono. «Sí, su señoría, la oigo perfectamente». Su voz no era el chillido histérico con el que Mateo había contado. Era firme, era clara. Era la voz de una mujer que no tenía nada que perder y todo que demostrar. «Por favor, levante su mano derecha», instruyó el alguacil. Ella obedeció. Su mirada nunca se apartó de la cámara. Se le tomó juramento. Elena Vidal se levantó. «Señora Herrera», comenzó suavemente, «ha escuchado el testimonio de su marido. Ha escuchado las acusaciones que él y su abogado han hecho en su contra. ¿Cómo responde?» Sofía tomó una respiración lenta y deliberada. Miró a su marido, un hombre al que una vez había amado, un hombre con el que había construido una vida. Vio la complacencia, el engaño, la total falta de remordimiento. «Respondo», dijo Sofía, su voz resonando con una fuerza férrea repentina que hizo a Mateo estremecerse. «Diciendo que mi marido es un muy buen contador de historias, pero yo tengo mi propia historia, y a diferencia de la suya, la mía tiene pruebas». Ella buscó su ratón. «Su señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría compartir mi pantalla. He preparado una presentación.
Un testimonio en video. La jueza Morales levantó una ceja. ¿Una presentación? Sí, su señoría. Una cronología. Creo que aclarará muchas cosas. El abogado de Mateo se puso de pie al instante. Objeción, su señoría. Esto es una emboscada. No tenemos conocimiento previo de ninguna presentación. No sabemos qué contiene este material. Es un intento transparente de introducir pruebas inadmisibles. Elena Vidal replicó con suavidad. Su señoría, mi cliente es el testigo. Su testimonio es la prueba. Simplemente ha optado por organizar su testimonio en un formato visual en aras de la claridad y la eficiencia. Todo lo que está a punto de presentar es su propio testimonio jurado. Si el señor Torres desea interrogarla al respecto, es más que bienvenido. La jueza Morales consideró esto por un momento, sus ojos yendo y viniendo entre el abogado frenético y la mujer inquietantemente tranquila en la pantalla. Lo permitiré, declaró con voz firme. Pero, señora Herrera, tenga en cuenta que esto es un tribunal de justicia, no una sala de cine. Proceda. La sangre de Mateo se heló. ¿Una presentación? ¿Una cronología? Esto no estaba en el guión. Su plan, tan meticuloso y controlado, de repente se estaba desviando. Miró fijamente la pantalla, el rostro de la mujer que pensó haber roto, y por primera vez ese día, sintió una punzada de miedo genuino. En la pantalla, Sofía esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Gracias, su señoría», dijo. «Estoy lista». Y con un clic de su ratón, la pantalla cambió. La imagen de su rostro fue reemplazada por una tarjeta de título escrita con una fuente simple y elegante sobre un fondo negro. Decía, «El proyecto Herrera, una cronología de engaño». Claudia Serrano soltó un pequeño y espontáneo jadeo. Mateo Herrera sintió que la sangre se le escurría del rostro. Esto no era una defensa, era una ejecución. Antes de la sala de audiencias y las mentiras calculadas, había amor. O al menos, lo que Sofía había creído que era amor. Parecía importante empezar por ahí. Su presentación de video no comenzó con ira. Comenzó con una fotografía. Era una selfie ligeramente granulada, tomada 10 años antes. Un Mateo más joven, con el pelo revuelto, una sonrisa amplia y desinhibida en su rostro. Una Sofía más joven, con la cabeza en su hombro, sus ojos brillantes de adoración. Estaban en un apartamento pequeño y desordenado, las paredes desnudas excepto por un póster enmarcado de una película de ciencia ficción antigua. «Éramos nosotros», narró la voz de Sofía, tranquila y uniforme, un marcado contraste con la calidez de la imagen. Hace 10 años, no teníamos nada más que un sueño compartido. Mateo tuvo la idea de un nuevo algoritmo de compresión de datos, y yo tenía una pequeña herencia de mi abuela. Yo era diseñadora gráfica, apenas empezaba. Creí en él. La pantalla cambió. Mostró una imagen escaneada de un comprobante de transferencia bancaria. Un retiro de $50,000 de una cuenta a nombre de Sofía Luna, su apellido de soltera, y un depósito de la misma cantidad en una cuenta corporativa recién formada, Innovaciones Herrera S.L. Le di todo lo que tenía, continuó su voz. No como un préstamo, sino como una socia. Diseñé el primer logotipo, construí el primer sitio web, me senté con él durante 100 noches en vela mientras escribía el código, preparándole café y depurando su interfaz de usuario. Éramos un equipo. Más fotos pasaron por la pantalla. Una oficina pequeña y austera con 2 escritorios. Mateo dormido en un puff. Sofía pintando el logotipo en la puerta de su nueva oficina. Una botella barata de champán, siendo descorchada
el día que consiguieron su primera ronda de financiación inicial. Eran momentos íntimos y felices, cada uno de ellos ahora una daga retorciéndose en el estómago. Mateo observaba, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Podía sentir a Claudia moviéndose incómoda a su lado. Él recordaba esos días. Los había enterrado. Los había descartado como un preludio necesario e inconveniente para su éxito. Verlos ahora convertidos en armas contra él se sentía como una violación. Durante 5 años construimos la empresa juntos, narró Sofía. Luego llegó el éxito real, el tipo de éxito que cambia a las personas. Las imágenes también cambiaron. El apartamento pequeño fue reemplazado por una mansión minimalista y extensa con ventanales de suelo a techo. El sedán viejo fue reemplazado por una serie de coches de lujo relucientes. Las fotos se volvieron más posadas, menos espontáneas. Fiestas en yates, eventos de alfombra roja, portadas de revistas que presentaban a Mateo como la nueva cara de la tecnología. Sofía a menudo estaba en las fotos, pero cada vez más parecía un accesorio, una compañera hermosa pero silenciosa. Cuanto más dinero ganábamos, dijo Sofía, su voz teñida con el primer indicio de frialdad, más Mateo cambiaba. El sueño compartido se convirtió en su sueño. Nuestro éxito se convirtió en su éxito. Nosotros nos convertimos en yo. Puso una diapositiva con una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto. Mateo. Cerrando la financiación de la Serie B. Gran día para mí. Mateo. Acabo de conseguir la ponencia principal en TechCrunch. No puedo creer lo lejos que he llegado. Mateo. Acaba de salir el perfil de Forbes. Me llaman un visionario. Estaba tan orgullosa de él, dijo Sofía suavemente. Pero también me estaban borrando lenta y metódicamente. De la historia oficial de la empresa, de la narrativa que le contó al mundo, y finalmente de su vida. La pantalla se fundió a negro. Cuando volvió, mostró un calendario. Una fecha estaba circulada en rojo. 17 de octubre del año anterior. Este fue nuestro 8º aniversario de bodas, afirmó Sofía. Mateo me dijo que tenía que volar a Singapur para una reunión de emergencia de la junta directiva. Lo sentía mucho. Se disculpó. Envió 2 docenas de rosas blancas a la casa. La siguiente imagen era una captura de pantalla de una publicación de Instagram. Era del perfil público de Claudia Serrano. Claudia en bikini chocando copas de champán, con alguien apenas visible en la foto en una playa. El pie de foto decía: Paraíso con mi hombre, Los Cabos, aniversario, sorpresa. La etiqueta de ubicación era Los Cabos. La fecha era 17 de octubre. Un leve jadeo recorrió la sala. Torres, el abogado de Mateo, miró a su cliente con un destello de furia. Esta no era la simple indiscreción reconocida que le habían hecho creer. Esto era un engaño profundo y calculado. No vi esta publicación hasta meses después, explicó Sofía. En ese momento, solo me sentí sola. Pero esa fue la noche en que las cosas comenzaron a desmoronarse. Volvió de su viaje a Singapur y estaba diferente. Más frío, más reservado con su teléfono. Comenzó a trabajar hasta más tarde. Olía a un perfume que yo no usaba. La siguiente diapositiva se tituló Las banderas rojas. Era un catálogo meticuloso de engaños. Registros telefónicos que mostraban llamadas nocturnas a un número que ella no reconocía. Extractos de tarjetas de crédito con cargos por joyas que ella nunca recibió. Cenas en restaurantes a los que él nunca la llevó. Empezó a hablar de nuestras finanzas, dijo Sofía. Me dijo que la empresa estaba teniendo un problema de flujo de caja, que necesitábamos ser cuidadosos. Insistió en que cambiáramos nuestras cuentas conjuntas.
dándole a él la autoridad exclusiva para firmar por eficiencia. Dijo que era para protegerme, para que yo no tuviera que preocuparme. Puso un documento escaneado, un formulario legal firmado por ambos que le daba a Mateo el control sobre su cartera de inversiones principal. La firma de Sofía era clara. Me dijo que era una formalidad, dijo. Me dijo que estaba protegiendo nuestro futuro, nuestra familia. Yo estaba embarazada, estaba cansada. Confié en él. Mateo se retorció. Esta era su narrativa, retorcida y vuelta contra él. Sí, había hecho todo eso, pero fue por una razón: para asegurar sus activos antes de divorciarse de la mujer que se estaba convirtiendo en una carga. Escucharlo tan clara y clínicamente lo hacía sonar monstruoso. «Los gastos», continuó Sofía, abordando directamente la acusación de Torres. «El señor Torres afirma que me di un atracón de gastos. Tiene razón. Lo hice. Permítame mostrarle lo que compré». La pantalla mostró una serie de recibos, no de ropa o bolsos de diseñador. Uno era por $15,000. El beneficiario, Forenses Digitales Blackthorn. Otro por $25,000. El beneficiario, Investigaciones Privadas JTD Harding & Asociados. Otro por $10,000. El beneficiario, Tecnologías Securcom. No estaba comprando zapatos, su señoría, dijo Sofía, su voz tan afilada como el cristal. Estaba comprando una educación. Estaba comprando la verdad. Porque sabía en lo más profundo de mi ser que mi marido no solo me estaba engañando, estaba tratando de borrarme, y necesitaba saber por qué. La imagen final de esta sección apareció en la pantalla. Era un fotograma de una cámara de seguridad, granulado y oscuro. Mostraba la puerta principal de su casa. Mateo estaba allí, abrazando a Claudia, besándola profundamente antes de que ella subiera a su coche. La marca de tiempo en la esquina mostraba las 6:15 a.m., solo unas horas antes de que él entrara en el dormitorio, besara a una Sofía dormida en la frente y le dijera que se dirigía a un comienzo temprano. No solo estaba teniendo una aventura. La voz de Sofía tembló con una rabia contenida. Estaba viviendo una vida completamente separada, financiada por nuestra riqueza compartida, mientras me despojaba sistemáticamente de cualquier acceso a ella. Me dijo que estábamos arruinados mientras le compraba a ella un nuevo descapotable. Me dijo que era paranoica mientras la traía a nuestra casa. Me dijo que era inestable porque necesitaba que lo fuera. Ella hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la sala en silencio. No solo me rompió el corazón, intentó romper mi mente. Quería que pareciera loca para que, cuando llegara este día, nadie me creyera. Me subestimó. Olvidó quién era yo antes de ser la señora Herrera. Olvidó que yo fui quien le ayudó a construir la maldita cosa, y supe desde el principio dónde estaban enterrados todos los cadáveres. La pantalla se fundió a negro una vez más, terminando la segunda parte de su testimonio. El ambiente en la sala había cambiado irrevocablemente. La imagen del marido dolido y razonable había sido destrozada. En su lugar había un depredador frío y calculador. Mateo Herrera ya no miraba la pantalla. Estaba mirando a su abogado, con el rostro pálido de furia y pánico. La trampa que tan cuidadosamente había tendido para su esposa acababa de cerrarse sobre él. Y lo peor de todo, sabía que la prueba más condenatoria aún estaba por llegar. ¿Qué harías tú en la situación de Sofía? ¿Lucharías con uñas y dientes o te rendirías? Déjanos tu opinión en los comentarios. El descubrimiento de la aventura fue un golpe desgarrador, pero para Sofía rápidamente se transformó de desamor en una premonición escalofriante.
La naturaleza calculada del engaño, las mentiras sobre sus finanzas, la sutil manipulación psicológica, todo apuntaba a algo mucho más siniestro que una simple infidelidad. Mateo no solo la estaba dejando, estaba planeando aniquilarla. Con la comprensión llegó una noche de insomnio, el resplandor azul de su teléfono iluminando las lágrimas en sus mejillas mientras se desplazaba por las vanas redes sociales de Claudia. Ya no sentía tristeza, sentía una claridad fría y dura. El dolor era un lujo que no podía permitirse. La resolución era una necesidad. Este fue el núcleo de la tercera parte de su testimonio en video, que ella tituló La investigación. Cuando pasas una década con un hombre como Mateo, narró la voz de Sofía sobre una pantalla negra. Aprendes sus hábitos, sus contraseñas, sus puntos ciegos. Su mayor debilidad siempre ha sido su arrogancia. Él cree que es más inteligente que todos los demás en la sala. Nunca imagina que las personas que descarta, su asistente, el chico de TI, su esposa, están prestando atención. La pantalla se iluminó con un diagrama complejo, un diagrama de flujo de la red doméstica de los Herrera. Mostraba laptops, teléfonos, televisores inteligentes y, en el centro de todo, un servidor de alta gama que Mateo usaba para proyectos personales y copias de seguridad de datos. Esta es nuestra red doméstica, explicó. Mateo la diseñó él mismo. Estaba orgulloso de ella. La llamó Fort Knox. Incluso me explicó los protocolos de seguridad hace años, queriendo presumir. Explicó cómo el servidor principal creaba una copia de seguridad encriptada y duplicada de cada dispositivo conectado a él, cada 24 horas. Una instantánea digital perfecta. Su teléfono, mi teléfono, su laptop, todo. Un círculo rojo apareció en el diagrama, resaltando un puerto específico en el servidor. También me mostró la puerta trasera que había construido para sí mismo, un puerto de mantenimiento para acceso remoto en caso de que el sistema principal fallara alguna vez. Estaba tan orgulloso de ello que escribió la clave de acceso en una nota post-it y la pegó en la parte inferior de su cajón del escritorio. Me dijo que era seguridad por oscuridad. Le dije que era soberbia. La siguiente imagen era una foto de primer plano de esa misma nota post-it, una cadena de 16 caracteres alfanuméricos. El rostro de Mateo se puso lívido. Recordó esa conversación. Había sido condescendiente, explicando el complejo sistema a su esposa no técnica. Nunca imaginó que ella realmente lo entendiera. Ciertamente, nunca imaginó que ella lo usaría. Durante 6 meses, continuó Sofía con voz firme. A pesar del recuerdo, viví una doble vida. Durante el día era la triste esposa embarazada, interpretando el papel que él esperaba. Iba a mis citas con el médico. Decoraba la habitación del bebé. Dejé que me viera llorar. Pero por la noche, cuando él trabajaba hasta tarde o estaba en uno de sus viajes de negocios, yo estaba cazando. La pantalla mostró una grabación de pantalla de un escritorio. La audiencia observó cómo el cursor de Sofía navegaba expertamente a través de un complejo sistema de archivos. Era una imagen espejo de la laptop de Mateo. Abrió una carpeta etiquetada Archivos iMessage. Fue lo suficientemente inteligente como para eliminar los mensajes de texto incriminatorios de su teléfono, explicó. Pero se olvidó del servidor. El servidor hacía una copia de seguridad de todo al instante. Una avalancha de mensajes de texto entre Mateo y Claudia llenó la pantalla. Claudia. Estela me llamó. Es tan difícil fingir ser su amiga y escucharla quejarse de que trabajas tanto. Mateo. Eres una campeona.
Ya casi. Torres está redactando la petición inicial. La narrativa es clave. Tenemos que establecer un patrón de inestabilidad. Claudia, ¿transferiste los fondos a la cuenta de las Islas Caimán? Mateo. Hecho. La fase 1 del blindaje de activos está completa. No verá ni un céntimo del pago de Omnicorp. Claudia. Me preguntó sobre el baby shower. La ironía es asquerosamente deliciosa. Mateo. Solo sigue el juego. Cuanto más estés en su vida, más loca parecerá cuando finalmente te acuse. Es perfecto. Elena Vidal, la abogada de Sofía, tuvo que afirmarse en su atril. Esto iba más allá de lo que había imaginado. Esto no era solo una aventura, era una conspiración. Un complot premeditado y malicioso para defraudar a una mujer embarazada y pintarla como demente. Julián Torres, el abogado de Mateo, parecía como si le hubiera caído un rayo. Fue nombrado. Fue implicado en la construcción de una narrativa falsa. Su imagen cuidadosamente elaborada de un respetable oficial del tribunal estaba siendo incinerada en tiempo real. Miró a su cliente con una expresión de pura traición, pero Sofía no había terminado. El rastro digital era condenatorio, dijo, pero sabía que necesitaba más. Los necesitaba con sus propias palabras, sin el filtro de un teclado. Necesitaba probar el alcance completo de su plan. Fue entonces cuando contraté los servicios de tecnologías SecureCom. La pantalla mostró una factura de 3 detectores de humo de audio y video de alta fidelidad. Nuestra casa tiene muchos puntos ciegos, explicó Sofía. Contraté a un técnico con el pretexto de actualizar nuestro sistema de seguridad contra incendios antes de que llegara el bebé. Le pagué generosamente en efectivo para instalar 3 detectores de humo especiales, uno en el dormitorio principal, uno en la cocina y uno en la oficina de Mateo en casa. Un jadeo audible colectivo llenó la sala. Este fue el momento en que todo se inclinó. La dinámica de poder no solo había cambiado, sino que se había invertido con una fuerza estremecedora. Durante los siguientes 3 meses escuché, dijo Sofía, y por primera vez su voz se quebró con un dolor crudo y visceral. Escuché a mi marido y a su amante en mi casa, en mi cama, planeando mi destrucción. Los escuché burlarse de mí. Los escuché reírse de cómo me iban a dejar sin nada, de cómo lucharían por la custodia y probarían que yo era una madre incapaz. Tuve que obligarme a comer por el bebé. Tuve que contenerme de gritar. Todas las noches descargaba las grabaciones, las etiquetaba y las guardaba. Vivía a base de té de manzanilla y pura e inmaculada rabia. Ella respiró hondo, recomponiéndose. La momentánea grieta en su armadura solo hizo que su resolución pareciera más formidable. Tengo más de 200 horas de grabaciones de audio y video, afirmó, su voz volviendo a su calma gélida. Pero creo que, para los propósitos de esta audiencia, el tribunal solo necesita ver una conversación que tuvieron hace 2 semanas en la oficina de Mateo. Estaban celebrando. La última diapositiva de esta sección apareció. Era una imagen fija, una miniatura de video que mostraba a Mateo y Claudia en el sofá de cuero de su oficina. Sostenían copas de champán, sonriendo, luciendo triunfantes. El título debajo de la imagen decía, Exhibición A, la vuelta de la victoria. Creían que ya habían ganado, dijo Sofía, su voz cayendo a un casi susurro. Pensaron que su plan era perfecto. Estaban a punto de solicitar el divorcio. Estaban discutiendo su futuro. Y estaban discutiendo un secreto mucho, mucho más grande que yo. O la aventura, o el dinero. Miró directamente a la lente de la cámara como si estuviera mirando el alma de su marido.
Estaban hablando de por qué el dinero tenía que ser escondido tan desesperadamente. Estaban hablando del fraude criminal en Innovaciones Herrera. La palabra fraude flotó en el aire como una sentencia de muerte. Mateo Herrera se levantó de su silla de un salto. ¡Mentiras!, rugió, con el rostro morado de rabia y terror. ¡Está loca! ¡Esto es ilegal! No puedes grabar a alguien en su propia casa. Claudia parecía un fantasma, su rostro una máscara de pánico helado. La jueza Morales golpeó su mazo, el sonido rompiéndose como un disparo de rifle a través de la sala. Señor Herrera, siéntese. Siéntese ahora, o lo haré sacar y lo declararé en desacato. Mateo, temblando lentamente, se hundió de nuevo en su silla, con los ojos muy abiertos por un miedo primario. Ya no era un amo del universo. Era un animal en una trampa, y apenas comenzaba a darse cuenta de que las fauces se habían cerrado. «Señorita Vidal», dijo la jueza, su voz peligrosamente baja, volviendo su atención a la pantalla. «Una advertencia. Su cliente está haciendo una acusación extremadamente seria y acaba de admitir que podría estar violando las leyes de escuchas telefónicas. Elena Vidal estaba lista. Su señoría, bajo la ley de California, es ilegal grabar una comunicación confidencial. Sin embargo, la ley no protege las conversaciones que pueden ser razonablemente escuchadas. Estas grabaciones se realizaron en áreas comunes del hogar conyugal compartido. Más importante aún, la ley hace excepciones para grabar conversaciones para obtener evidencia de un delito grave, como secuestro o extorsión. Argumentaremos que una conspiración para despojar fraudulentamente a un cónyuge de sus bienes legítimos y para usar el sistema legal para declararla mentalmente incapacitada para obtener la custodia de su hijo, asciende al nivel de conspiración, criminal y extorsión. Pero por ahora, eso es asunto para otro día. Para esta audiencia, lo que importa es la verdad. Sugiero que la escuchemos. La jueza Morales, miró fijamente la pantalla durante un largo y silencioso momento. Toda la sala contuvo la respiración. Luego, dio un solo y fuerte asentimiento. «Señora Herrera», dijo, «reproduzca el video». Con la orden de la jueza, Sofía hizo clic en el botón de reproducción. La imagen fija de Mateo y Claudia en el sofá cobró vida. El audio era nítido, un testimonio del costoso equipo que Sofía había comprado. El video comenzó con el tintineo de copas de cristal. Mateo y Claudia sonreían. «Por nosotros», dijo Mateo, su voz suave y triunfante. «Por el nuevo comienzo, fase 1 completada». «No puedo creer lo fácil que fue», dijo Claudia, tomando un sorbo de champán. Se quitó los tacones y encogió las piernas en el sofá. «Lo firmó todo, sin preguntas». «Por supuesto que lo hizo». Mateo se burló, recostándose. «Está demasiado ocupada eligiendo colores para la habitación del bebé y sintiendo pena por sí misma como para mirar la letra pequeña. Confía en mí». Patético, en realidad. En la sala, todos los ojos estaban pegados a la pantalla. El propio Mateo parecía hipnotizado, observando su propia caída con una fascinación horrorizada. Claudia tenía las manos sobre la cara, su compostura, cuidadosamente construida, completamente demolida. En la pantalla, Claudia trazó el borde de su copa. ¿Estás seguro de que Torres tiene la narrativa bien atada? ¿El ángulo de inestable? Atado y cargado, confirmó Mateo con una sonrisa de suficiencia. Tiene los extractos de la tarjeta de crédito, los testigos del club que la vieron descompuesta. Para cuando lleguemos a la corte, parecerá una histérica y paranoica. Le ofreceremos un acuerdo tan bajo que tendrá que aceptarlo.
y la custodia. Un juez echará un vistazo a nuestra evidencia y a su estado emocional, y verá que el niño está mejor con un padre estable y exitoso. Y su amorosa nueva pareja, añadió Claudia, inclinándose para besarlo. La crueldad casual era asombrosa. No solo estaban discutiendo la estrategia legal, se estaban deleitando con su propia malicia. El rostro de la jueza Morales era una máscara de piedra, pero sus nudillos estaban blancos donde apretaba su bolígrafo. Luego la conversación cambió. Tan pronto como el divorcio esté finalizado y su nombre esté fuera de todo, podremos seguir con la adquisición, dijo Mateo, su tono volviéndose más serio, más empresarial. ¿Sigue siendo seguro?, preguntó Claudia, un destello de genuina preocupación en su voz. ¿Los números? Los que cocinaste para la ronda de financiación de la Serie C. Si alguien mira demasiado de cerca antes de que se cierre el acuerdo con Omnicorp, Mateo hizo un gesto despectivo con la mano. Nadie está mirando. Los auditores lo aprobaron. Ven lo que quiero que vean. Eso es lo que se compra con una tarifa de consultoría de $20,000 al mes. Negación plausible. Se puso de pie y se acercó a su escritorio, levantando una foto enmarcada. Era la foto de su boda con Sofía. La miró por un momento. La verdadera genialidad de esto, dijo, una sonrisa fría jugando en sus labios, es que el divorcio es la coartada perfecta. Si alguna irregularidad financiera llega a salir a la luz en el futuro, mi primera defensa será: fue un divorcio desordenado. Mi esposa inestable estaba tratando de arruinarme. Debe haber manipulado los libros. Es hermético. Julián Torres, el abogado de Mateo, retrocedió físicamente. Estaba siendo nombrado como un peón en un esquema para cometer fraude de valores. Su carrera pasaba por sus ojos como un rayo. Lentamente comenzó a empujar su silla hacia atrás de la mesa, tratando de crear distancia física de Mateo, como si el hombre fuera radioactivo. Claudia en la pantalla rió. Un sonido agudo y feo. Realmente eres un bastardo, Mateo Herrera. Soy un superviviente, la corrigió, colocando la foto boca abajo en su escritorio con un suave golpe. Y lo único que importa es ganar. Necesitábamos liquidar mi posición en Innovaciones Herrera, sin asustar al mercado o al equipo de diligencia de vida de Omnicorp. Ocultar los activos en cuentas offshore, con el pretexto de protegerlos de una esposa derrochadora, es la única manera. Es brillante. ¿Y Sofía?, preguntó Claudia. Mateo se encogió de hombros, volviendo al sofá. ¿Qué hay de ella? Obtendrá una miseria, suficiente para que no sea una molestia. Será una madre soltera, con un historial de inestabilidad mental. ¿Quién va a creer cualquier historia que intente contar? Será una don nadie. Y nosotros, dijo, tomando la barbilla de Claudia en su mano, estaremos en Mónaco. Se inclinó para besarla de nuevo, y al hacerlo, Sofía pausó el video. La imagen de su beso triunfante y traicionero quedó congelada en la pantalla gigante. Silencio. Un silencio profundo y absoluto descendió sobre la sala. Era más pesado que cualquier sonido, lleno del peso de las mentiras destrozadas y la corrupción expuesta. Era el silencio del momento posterior a una detonación, antes de que comenzaran los gritos y las sirenas. Mateo Herrera era una estatua de puro terror. La sangre se le había escurrido del rostro, dejando una palidez enfermiza y cerosa. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en la imagen congelada de su propia perfidia. Parecía un hombre que acababa de presenciar su propio fantasma. Claudia Serrano estaba sollozando abiertamente ahora. No lágrimas silenciosas, sino jadeos entrecortados y fuertes de alguien a quien le acaban de quitar todo su mundo. Julián Torres
El depredador de cabello plateado parecía un anciano destrozado. Lentamente se quitó las gafas, las pulió con una mano temblorosa y las colocó sobre la mesa. No se las volvería a poner. Había terminado. Miró a Elena Vidal con una expresión de total derrota. Elena, por su parte, permaneció profesional, pero una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, una lágrima de alivio, de vindicación, de asombro por el coraje de su cliente. Pero todos los ojos finalmente se volvieron hacia la jueza Morales. Permaneció inmóvil durante 30 segundos completos, su mirada yendo de la pantalla a Mateo, a Claudia, a los abogados y de vuelta a la pantalla. Su expresión era ilegible, tallada en granito. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero llevaba una autoridad que parecía sacudir los cimientos mismos de la sala. «Señora Herrera», dijo, con los ojos aún fijos en el video congelado. «Gracias. Puede dejar de compartir su pantalla ahora». Sofía obedeció. Su rostro, tranquilo y sereno, reapareció en el televisor. Lo había logrado. Había sobrevivido al fuego y había traído pruebas de los incendiarios. No había triunfo en sus ojos, solo una profunda y cansada tristeza. La jueza Morales volvió su mirada hacia Mateo Herrera. No era una mirada de ira, era una mirada de puro y absoluto desprecio. «Señor Herrera», dijo, con la voz goteando hielo, «su farsa ha terminado». Luego se volvió hacia el alguacil. «Alguacil, por favor, escolte a la señorita Serrano fuera de mi sala. Su presencia aquí ya no es apropiada. De hecho, es una ofensa a la dignidad de este tribunal». Claudia no necesitó ser escoltada. Se levantó de su silla, tropezando con sus propios pies, mientras huía de la habitación en un estado de total desgracia, sus sollozos resonando en el pasillo. La jueza no había terminado. «Señor Torres», dijo, endureciendo la voz, «tiene aproximadamente 10 segundos para explicarme por qué no debería presentar un informe ante el Colegio de Abogados por soborno de perjurio e intento de perpetrar un fraude ante este tribunal». Torres se puso de pie, con el rostro lívido. «Su señoría, yo no estaba al tanto. Fui engañado por mi cliente». «Esa es una conversación que tendrá con ellos», lo interrumpió la jueza. «Por ahora, considere su participación en este caso terminada. Está despedido». Torres recogió su maletín con manos torpes y temblorosas y casi salió corriendo de la sala, sin atreverse a mirar hacia atrás. Ahora solo quedaba Mateo, solo en la mesa del demandante. Un rey de repente despojado de su reino, sus cortesanos, su ropa. Parecía pequeño, patético y completamente destrozado. La jueza Morales miró al taquígrafo de la corte. «Que conste en acta», comenzó, su voz resonando con furia judicial, «que este tribunal acaba de recibir pruebas convincentes a primera vista de una conspiración para cometer perjurio, ocultación intencionada de bienes, y lo que parece ser una confesión de fraude de valores y lavado de dinero». Levantó su teléfono. «Alguacil, póngame en contacto con el secretario jefe y haga que alguien de la oficina del fiscal de distrito y de la oficina del fiscal de los Estados Unidos me espere en mi despacho, inmediatamente». Colgó el teléfono y fijó su última mirada condenatoria en Mateo. «Señor Herrera, su petición de divorcio queda desestimada con extremo prejuicio. Todas las mociones que ha presentado son denegadas. Esta audiencia ha concluido». Golpeó el mazo, el sonido un último y definitivo golpe del destino. «Y le aconsejo encarecidamente que no abandone el estado de California». El golpe del mazo de la jueza Morales no fue solo un sonido, fue una fractura en la realidad.
Para Mateo Herrera, el mundo se comprimió en un rugiente túnel de silencio. La madera pulida de la mesa del demandante se sentía fría y ajena bajo sus palmas sudorosas. Su visión se volvió borrosa. Los rostros de la pequeña galería se retorcían en grotescas máscaras de asombro y fascinación. Vio un teléfono inteligente levantar su lente oscura, un ojo malévolo capturando su ruina total. El nombre que había pasado toda una vida construyendo, como un monumento al éxito, se había reducido a escombros en menos de una hora. Dos alguaciles, con rostros impasibles y hombros tan anchos como las puertas del tribunal, se movieron con calma practicada para situarse detrás de su silla. No lo tocaron, pero su proximidad era un barril de acero invisible. Ya no era un magnate de la tecnología, un demandante, un hombre de influencia. Era un riesgo de fuga, un animal acorralado. El aire, antes denso con su propia arrogancia, ahora era delgado e irrespirable, ahogado con el polvo de su imperio colapsado. Finalmente entendió la expresión. Las paredes se están cerrando. Eran las frías paredes de mármol de una tumba legal que se había cavado a sí mismo. En los días caóticos que siguieron, las consecuencias cayeron, no como una tormenta, sino como un diluvio bíblico. La jueza Morales, habiendo remitido los asuntos penales a las autoridades federales, ejerció su poder judicial sobre el divorcio con la precisión de un cirujano. En una audiencia de emergencia, Mateo fue obligado a comparecer con un defensor público asignado apresuradamente. Ella desmanteló su vida, pieza por pieza. Primero llegó la orden de alejamiento, su lenguaje frío y absoluto, creando un abismo legal entre él y Sofía. Y más importante, el hogar que él todavía consideraba suyo. Luego vino la congelación de activos. Fue devastadoramente exhaustiva. Un equipo de contadores forenses, ahora armados con el mapa que Sofía había proporcionado, trabajó con alguaciles federales para asegurar todo. Las cuentas de las Islas Caimán, las oscuras LLC, la cartera secreta destinada a financiar su nueva vida con Claudia. Todo fue incautado. La adquisición de Omnicorp, el acuerdo que iba a ser su logro culminante, se evaporó de la noche a la mañana. Su junta directiva, citando una falla catastrófica de carácter y deber fiduciario, en un comunicado de prensa que fue despiadadamente directo. La división de bienes fue el acto final y brutal de separación. Citando la profunda y maliciosa conspiración de Mateo para cometer fraude contra su cónyuge y el tribunal, la jueza dictó una sentencia que fue tanto una restitución como un castigo. La espaciosa mansión minimalista, el lugar que él veía como un templo de su éxito, fue otorgada únicamente a Sofía. Ya no era su santuario. Eran los despojos de una guerra que había perdido. De lo que quedaba de su riqueza legítima, la jueza la dividió con una hoja de pura justicia. El 75% fue otorgado a Sofía, una suma destinada a asegurar su futuro y el de su hijo. El 25% restante se colocó en un fideicomiso inquebrantable para el bebé, nombrando a Sofía como tutora, pero administrado por un banco externo, asegurando que Mateo nunca podría tocarlo. Cuando se terminó la contabilidad, Mateo Herrera, el hombre que había aparecido en la portada de revistas de negocios, se quedó con una sola cuenta corriente que contenía menos de $5,000, un armario de trajes caros que ahora parecían un disfraz, y una factura legal que se extendía hasta la estratosfera. Su vida se desmoronó en una serie de habitaciones beige y sin alma, las sombrías oficinas de abogados penalistas, sobrecargados de trabajo,
que hablaban en tonos planos y pesimistas. No veían a un visionario. Veían a un cliente desesperado, con un caso de alto perfil y sin dinero. Se vería su propio rostro demacrado en las noticias, el video triunfante de su confesión reproduciéndose en bucle. Ya no era una persona, sino un espectáculo de desgracia. El golpe más cruel llegó cuando su nuevo abogado le informó, con una clara falta de simpatía, que a Claudia Serrano se le había concedido inmunidad a cambio de su total cooperación. La mujer con la que había planeado un futuro era ahora la testigo estrella de su acusación, su traición, tan completa y calculada como la suya. Pasaron 6 meses. El otoño se desangró en invierno, y el invierno se derritió en una primavera tentativa. Dentro de la casa que ahora era una fortaleza de paz, Sofía Herrera había borrado sistemáticamente los últimos vestigios de su marido. Había vuelto a pintar su oficina de un suave y cálido color crema. Su ropa fue donada, sus elogios y fotografías empaquetados en cajas y relegados a un almacén lejano. Encontró un sorprendente consuelo en el trabajo físico, pasando horas en el jardín, arrancando malas hierbas y plantando nuevas vidas, hortensias, lavanda y una pequeña huerta. Con cada mala hierba arrancada, sentía que estaba arrancando un recuerdo doloroso. Con cada nueva floración, estaba cultivando su propio futuro. La casa ya no estaba silenciosa y tensa, estaba llena de los suaves gorjeos de su hija, Lily. Nacida en los tranquilos momentos de un amanecer de enero, Lily era su ancla en el nuevo mundo que había construido. Era una criatura pequeña y perfecta de pura inocencia, sin ser contaminada por el sórdido drama que había precedido su llegada. Acunándola para dormir, en medio de la noche, Sofía miraba el rostro de su hija y sentía un amor tan feroz y protector que eclipsaba todo el dolor que había venido antes. Esto era por lo que había estado luchando. Una brillante tarde de abril, Elena Vidal vino de visita. Las dos mujeres habían forjado un vínculo que trascendía el de abogada y cliente. Se sentaron en la cocina bañada por el sol, bebiendo té, el aire lleno del aroma a pan recién horneado. Elena deslizó un sobre de papel manila liso sobre la pulida isla de la cocina. «Es oficial», dijo su voz suave. Sofía miró el sobre, pero no lo tomó. Se encontró con la mirada de su amiga. Aceptó el trato. Elena asintió. Se declaró culpable. Sus abogados sabían que no tenía ninguna posibilidad en el juicio. Tu evidencia fue una bomba nuclear, Sofía. Se declara culpable de un cargo de fraude electrónico y uno de fraude de valores. El fiscal de los Estados Unidos recomienda una sentencia de 12 años en una institución correccional federal. Con buena conducta, saldrá en 8. 8 años. El número flotó en el aire. Sofía pensó en Lily, que ya estaría en la escuela primaria para entonces. Sintió un extraño y hueco dolor. No era triunfo. El momento para eso había pasado. Era la pesada y sombría finalidad de un cierre. Una puerta no solo se estaba cerrando, sino que se estaba tapiando, sellando para siempre. ¿Y Claudia?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Testificó en su contra en la audiencia del gran jurado, dijo Elena, con un toque de disgusto en su tono. A cambio, se declaró culpable de un cargo menor de conspiración. Recibió 5 años de libertad condicional y una multa que acabará con todos los ahorros que tenía. Su nombre es veneno en todos los círculos a los que alguna vez intentó entrar. En cierto modo, su sentencia es una vida hecha por ella misma. Sofía asintió, tomando un sorbo lento de su té.
Miró por la ventana al jardín, a los brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra oscura. Había pasado por el fuego, arrastrada por las partes más oscuras del alma de otra persona. Pero no había sido consumida, había sido forjada. «Gracias, Elena», dijo Sofía, con la voz llena de una profunda y tranquila gratitud. «Por todo, por creerme cuando apenas podía creer en mí misma». Elena se acercó por encima de la mesa y puso su mano sobre la de Sofía. «Sofía, yo solo sostuve la linterna. Tú fuiste la que navegó por el laberinto y mató al monstruo. Eres la persona más fuerte a la que he tenido el honor de representar». Más tarde esa noche, después de que Elena se había ido, Sofía se paró junto a la gran ventana de la sala de estar, sosteniendo a Lily cerca. Su hija dormía, su pequeño cuerpo cálido y pesado contra el pecho de su madre. El sol poniente pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas. Pensó en el hombre que era el padre biológico de Lily, un hombre que existiría para su hija solo como una historia de advertencia, una fotografía descolorida en una caja sellada. Sintió una punzada de lástima, no por el hombre que iba a prisión, sino por el hombre que una vez había amado, el hombre que se había perdido tan completamente que intentó destruir todo lo bueno en su vida. Ella lo había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. Había perdido un marido, una sociedad y una vida que, se dio cuenta, había sido construida sobre mentiras. Pero entre las cenizas, había encontrado su propia fuerza inquebrantable. Había encontrado su voz. Y tenía a su hija. Abrazó a Lily un poco más fuerte, sus labios rozando la suave pelusa de su cabello. «Solo somos tú y yo, pequeña», susurró en el silencio de la habitación, «y vamos a construir un mundo hermoso solo para nosotras». Los últimos rayos de sol entraron por el cristal limpio, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas promesas doradas de 1000 mañanas pacíficas. La tormenta había pasado. Los restos habían sido limpiados. Este era el amanecer. La historia de Sofía Herrera es un recordatorio desgarrador de que, a veces, las traiciones más profundas provienen de las personas en las que más confiamos. Es una historia de codicia y arrogancia, pero, en última instancia, es un testimonio poderoso de la inteligencia resiliente y la fuerza inquebrantable de una madre que lucha por su hijo. Sofía fue descartada, subestimada y atacada. Pero se negó a ser una víctima. Usó su dolor como combustible y su conocimiento como arma, demostrando que la verdad, cuando está meticulosamente armada, es la fuerza más poderosa para la justicia que existe. Su victoria no fue solo en un tribunal, fue en la recuperación de su vida, su paz y su futuro. Si esta historia de resiliencia y justicia definitiva te conmovió, por favor, háznoslo saber aplastando ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propia fuerza interior. Y para más dramas de la vida real, que te dejarán sin aliento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por escucharnos.